Yo trabajo como acompañante VP por agencia en CDMX. No es un trabajo de fiesta, como mucha gente cree. La mitad del tiempo es logística, vestuario, horarios, traslados, reglas de seguridad y sobre todo aprender a leer ambientes donde no perteneces. Hay clientes que te contratan para cenas, eventos privados, reuniones donde solo quieren una presencia bonita a su lado. A veces ni siquiera quieren platicar, solo que te veas bien y hagas el papel. Esa historia empezó así. Un empresario me escribió por la agencia con instrucciones demasiado claras. Me dijo que necesitaba que lo acompañara a un evento esa noche y que tenía un objetivo: provocar celos. No me dijo mi esposa, me dijo mi ex. Pero en el mismo mensaje dejó entender que seguían viéndose, que seguían tratándose, que el pleito todavía estaba vivo. Me pidió que fuera espectacular, que me viera sensual, que me arreglara como para que nadie dudara que yo iba con él. A mí me sonó a uno de esos trabajos de ego. No era nuevo. A veces te contratan para ser novia trofeo frente a gente que ya te conoce, para que alguien se muerda por dentro. Yo acepté porque la paga era buena y porque en teoría era solo ir, sonreír, sostener el brazo y aguantar miradas. Antes de salir, hice lo que siempre hago: avisar a una amiga de confianza dónde iba a estar, con quién y a qué hora tenía que estar de regreso. No por drama, por protocolo. También llevé un cambio de ropa y lo básico por si algo se salía de control. En este trabajo no te conviene depender de nadie. El empresario me mandó un auto con chofer. Desde que me subí, él empezó a dar instrucciones como si yo fuera parte del mobiliario, que no me separara de él, que me riera de lo que dijera, que lo tocara del brazo, que lo besara si se daba el momento. Hablaba con esa seguridad de quien está acostumbrado a comprar reacciones. Te va a mirar, me dijo. Tú nomás sonríe. Yo pensé que exageraba, pero cuando llegamos al evento entendí que no. Era una fiesta privada en una casa grande, de esas donde el estacionamiento ya tiene gente en la entrada, música elegante, copas, invitados bien vestidos. No era un lugar para escándalos. Y aún así, desde la primera vez que cruzamos la puerta, sentí la mirada. La vi casi de inmediato. No tuve que buscarla. Estaba a unos metros, con un vestido caro, joyas discretas, el cabello arreglado sin esfuerzo. No era una señora cualquiera. Tenía esa vibra de mujer que manda sin levantar la voz. Cuando nuestras miradas se cruzaron, me sostuvo la vista como si me estuviera midiendo. No parpadeó, no se movió, solo me miró con una calma que daba miedo. El empresario lo notó y se creció. Me pasó el brazo por la cintura como si quisiera marcarme. Me acercó a su cuerpo en medio de la gente. Me habló al oído más fuerte de lo necesario. Se rió exagerado. Yo hice el papel. Sonreí. Asentí. Me reí cuando él decía tonterías. Pero por dentro yo solo estaba contando señales. Esa mujer no apartaba la mirada. En un punto, él me besó frente a ella. No fue un beso largo, pero fue suficiente. Yo lo acepté porque era parte del acuerdo, pero en el instante sentí cómo se cargaba el aire. La ex esposa apretó la mandíbula. No hizo escándalo, no dijo nada, pero la mirada se volvió más dura. Era odio puro, sin teatro. Yo traté de enfocarme en lo mío. No es personal, me repetía, es un trabajo. Pero cuando alguien te mira así, se vuelve personal aunque tú no quieras. Pasó un rato y yo empecé a sentir incomodidad física. No por el empresario, por el ambiente. Era como estar en una pecera. Yo podía estar sonriendo y al mismo tiempo sentir que cada movimiento estaba siendo juzgado. Le dije al empresario que iba al baño. Él ni me volteó a ver.
Solo me soltó el brazo como si yo fuera a retocarme y regresar. Me fui con la intención de respirar un minuto, lavarme la cara, bajarme el nervio. El baño estaba en un pasillo apartado. Entré y lo primero que sentí fue alivio por el silencio. Me acerqué al lavabo, me miré en el espejo y me dije, aguanta. Me acomodé el cabello, retocando lo mínimo. No quería quedarme mucho tiempo para no levantar sospecha. Cuando abrí la puerta para salir, ahí estaba ella, la ex esposa, bloqueándome el paso, pegada al marco como si el pasillo le perteneciera. Era más corpulenta que yo, más alta de lo que parecía de lejos, y estaba demasiado cerca. No sonreía, tenía la cara tensa. Así que tú eres la nueva, me dijo, con una voz bajita, controlada. Yo me quedé quieta, no quería escalar nada. En estos trabajos la regla es simple, no te enganches con pleitos ajenos. Yo solo estoy trabajando, señora, le respondí, tratando de sonar respetuosa. Ella soltó una risa corta, fea. No te hagas, me dijo. Las que hacen esto siempre se hacen las inocentes. Me habló de cosas que no voy a repetir. Me dijo insultos, me dijo que yo estaba robando, me dijo que yo era una cualquiera, que yo me colgaba de hombres ajenos. Lo decía con coraje real. Yo intenté pasar por un lado y ella se movió para cerrarme. No me empujó todavía, pero me encerró con el cuerpo. Déjeme salir, por favor, le dije, ahora con la voz más firme. ¿Y si no?, me contestó. Ahí fue cuando sentí el miedo de verdad, porque una cosa es que te digan cosas, otra cosa es que alguien te cierre el paso en un pasillo sin testigos, con la cara así, con las manos listas. Yo miré hacia atrás buscando otra salida. No había. El baño era pequeño, el pasillo estaba vacío, la música se escuchaba lejana y ella estaba ahí, como guardia. No quiero problemas, le dije. Yo no le estoy haciendo nada. Sí me estás haciendo, dijo, y su voz tembló de enojo. Me estás humillando. Me quiso agarrar del brazo. Yo me hice hacia atrás. En ese movimiento, ella estiró la mano y me jaló el cabello. No fue un jalón leve. Fue un tirón duro, con intención. Sentí el cuero cabelludo arder. Suélteme, se me salió. Y ahí pasó lo que no esperaba. Con el tirón arrancó un mechón. Yo escuché el sonido. Es un sonido feo, seco. Sentí el vacío y el ardor inmediato. Instintivamente me llevé la mano a la cabeza y sentí el hueco. El grito se me atoró. No quise gritar fuerte, pero el golpe de dolor me hizo soltar un quejido alto. Eso fue suficiente. Se escucharon pasos. La puerta del pasillo se abrió y 2 personas se asomaron. Luego vino más gente. En segundos, alguien se metió entre nosotras. Un hombre preguntó qué pasaba. Ella soltó el mechón como si fuera una prueba y empezó a decir que yo la había provocado. Yo estaba temblando con la mano en la cabeza, tratando de mantener la compostura, pero el ardor me traicionaba. Llegó el empresario. Se puso rojo de coraje, pero no por mí, por el escándalo. Le habló a ella con una rabia contenida, de dientes apretados, como si estuviera acostumbrado a pelearle en privado. ¿Qué estás haciendo?, le dijo. Ella no lloró, no se disculpó, solo me miró una vez más, con una calma que me dio escalofríos, y guardó algo en su mano cerrada. Yo no vi qué, pero lo supe sin saber. El mechón ya no estaba tirado. Ella se lo quedó. A mí me sacaron del pasillo. Me llevaron a un cuarto aparte para calmarme. Una señora me dio agua. Yo tenía las manos frías y el cuero cabelludo latiéndome como si tuviera fuego.
El empresario llegó después, ya más tranquilo, y me dijo algo que me sonó a negocio, no a disculpa. Eso no debía pasar. Te voy a compensar. Yo le dije que sí, que me pagara lo extra, porque ese no era el trato. Yo había ido a hacer un papel, no a salir lastimada. Él accedió rápido, como quien paga para que el problema se apague. Me dio dinero adicional y me pidió que no hiciera más grande el asunto. Yo acepté, porque en ese momento yo solo quería irme, salir de esa casa, llegar a un lugar donde pudiera respirar. Me fui con la idea de que ya estaba, de que fue una mala noche, un pleito de celos, un mechón de cabello y ya. Pero mientras iba en el carro de regreso, con la mano todavía en la cabeza, me empezó a entrar una inquietud rara. No por el hueco, por el hecho de que esa mujer se quedó con mi cabello. Y yo no sabía por qué, pero sentí que eso no era lo último que iba a pasar. Esa noche llegué a mi casa con la cabeza sensible, como si el tirón me hubiera dejado el cuero cabelludo vivo. Me bañé, me revisé el hueco en el espejo, me puse hielo envuelto en una toalla y traté de convencerme de que todo era eso. Un pleito de celos, una señora fuera de control y ya. Me dormí tarde, con el cuerpo todavía tenso. Pero al final me dormí. Al día siguiente me desperté rara. No triste, rara. Como si hubiera dormido pero no hubiera descansado. Me dolía el estómago. Tenía la boca seca y una presión en la frente, como una migraña que apenas estaba agarrando fuerza. Pensé que era el estrés, que era la desvelada, que era la adrenalina que se me había quedado metida. Tomé agua, intenté comer algo y no me pasó. Sentí náusea. Me recosté un rato y me quedé viendo el techo, esperando a que se me pasara. No se me pasó. Ese día lo dejé correr. Me dije que al otro amanecer iba a estar mejor. Pero al otro amanecer fue peor. Me empezó un cansancio raro, como si me hubieran drenado. Me levantaba y me mareaba. Caminaba a la cocina y sentía que me faltaba el aire. Lo que más me desconcertó fue que no era una gripa ni algo claro. No tenía tos, no tenía fiebre fuerte. No tenía un síntoma que dijeras, esto es esto. Era un deterioro silencioso, incómodo, que se iba sumando. Al tercer día ya estaba preocupada. Fui con un médico general. Me revisó, me preguntó si había comido algo en mal estado, si estaba estresada, si dormía bien. Me mandó análisis básicos y me dijo que descansara. Yo salí con una receta y con la misma sensación. No me estaban entendiendo. Los resultados no salieron alarmantes, según ellos. Me dijeron que seguramente era estrés, que mi cuerpo estaba reaccionando a un evento fuerte. Me recomendaron terapia, comer mejor, dormir más. Yo hice todo lo que pude, y aún así, seguía. Empecé a tener episodios extraños. Náuseas que llegaban de golpe, un sabor metálico en la boca y una sensación de asco constante, como si algo me estuviera intoxicando sin que hubiera una causa. Había noches en las que me levantaba corriendo al baño y me quedaba ahí, doblada, sudando frío, sin poder entender qué me pasaba. Yo intenté seguir trabajando, porque el dinero no espera. Pero me costaba. Me sentía débil. Me temblaban las manos. Mis amigas lo notaron rápido. Traes mala cara, me decían. No es normal. Yo les conté lo de la exesposa, lo del mechón, lo del pago extra. Ellas se quedaron serias. Una me dijo algo que yo no quería escuchar, que el pleito no se había quedado en la fiesta. Esa señora te odió de verdad, me dijo, y se quedó con tu cabello. Eso no es casualidad.
Yo me reí nerviosa, porque yo siempre fui escéptica con esos temas. Yo soy de las que creen en lo que ven, y lo que yo veía era un cuerpo fallando. Pasaron más días y yo empeoré. Empecé a bajar de peso sin querer. Me daban mareos al pararme. Me despertaba en la madrugada con el corazón acelerado, como si alguien me hubiera empujado al vacío en un sueño. Me sentía como perseguida, pero no por una persona, por una sensación. Volví al médico. Luego fui con otro. Me hicieron más estudios. Me decían que estaba ansiosa, que podía ser somatización, que mi trabajo me estaba afectando. Yo no les discutía, pero por dentro algo no cuadraba. Yo he vivido estrés antes y no se sentía así. Esto se sentía como algo ajeno, como si me hubieran metido un peso encima y cada día lo apretaran un poco más. Un día, en el punto, una de mis amigas, la que también trabaja por agencia y se mueve en eventos, me jaló aparte y me habló bajito, sin escándalo. No te estoy diciendo que creas, me dijo, pero lo tuyo no se ve normal. Y te lo digo porque ya lo he visto. Hay señoras que no sueltan. Hay gente que paga por hacer daño. Y lo único que necesitan es algo tuyo. Yo le dije que no me metiera ideas. Ella me contestó: entonces dime por qué empeoras si no hay explicación médica clara. Esa pregunta me dejó muda, porque era verdad. Yo estaba cayéndome y no había un motivo que yo pudiera señalar. Y por primera vez volví a pensar en la mano de esa mujer, en su mirada de odio y en lo que guardó en el puño. Ese mechón que se llevó como si fuera trofeo. Mi amiga me propuso algo simple: ir a una limpia. No para que el universo, no para que te ilumines, para descartar, para ver si después de eso mi cuerpo reaccionaba distinto. Acepté por cansancio. Porque cuando ya no puedes ni trabajar bien, agarras cualquier hilo que te pueda sacar del hoyo. Fuimos a un lugar fuera del ruido, con un curandero que mi amiga ya conocía. No era un show, era una casa sencilla, olor a hierbas, silencio. El hombre me vio entrar y no me preguntó 1000 cosas. Me observó y me hizo preguntas puntuales. ¿Desde cuándo? ¿Qué pasó? ¿Con quién fue el pleito? ¿Qué te arrancaron? ¿Qué se llevó? Yo le conté lo básico. Le dije lo del evento, lo del baño, el mechón. Le dije que desde entonces no levantaba, que sentía el cuerpo raro, que los médicos no encontraban algo claro. El curandero me dijo algo que me puso la piel helada. Te agarraron con coraje y se llevaron algo tuyo para trabajarte. Yo le dije que no entendía. Él no me dio una explicación larga. Solo me dijo que cuando alguien te tiene odio real, a veces no se queda en insultos. Que hay personas que buscan amarres o trabajos para enfermar, para bajar, para asustar. Que se apalancan de cosas personales porque así te ubican. Me habló sin espectáculo, como si estuviera describiendo un método, no un cuento. Hizo una limpia. No voy a describir el proceso como si hubiera visto luces o cosas raras, porque no fue así. Fue más bien una sensación. Me pasó hierbas por el cuerpo, me hizo respirar, me pidió que no cerrara los ojos con miedo, que me calmara. En un punto me dio náusea fuerte, como si algo en mi estómago quisiera salir. Me temblaron las piernas, me sudaron las manos. El curandero me dijo que era normal, que el cuerpo reacciona cuando lo sueltas. Me dio a oler ciertas hierbas y me pidió que escupiera un líquido que me había dado en un recipiente. Yo me sentí ridícula y al mismo tiempo desesperada por mejorar. Terminando me senté y me di cuenta de algo pequeño pero muy real. La presión en la frente había bajado. No se había ido toda, pero había bajado.
La náusea se calmó. La respiración me entró más fácil. Mi amiga me miró como esperando mi reacción. Yo no quería darle el gusto de decir, tenías razón, pero mi cuerpo estaba diciendo algo que los médicos no habían podido. Esa misma noche dormí más pesado, sin despertar cada hora. Al día siguiente me desperté con hambre por primera vez en semanas. Ahí fue cuando me pegó el miedo de verdad. Porque si de repente mejoré después de esa limpia, entonces lo que yo traía no era solo estrés. O al menos, no era un estrés normal. Era como si alguien me hubiera puesto algo encima y me lo acabaran de quitar. El curandero me dio una protección sencilla, algo discreto, y me dijo que evitara volver a cruzarme con esa mujer, que no buscara confrontarla, que no intentara cobrarle nada, que la gente que hace eso no necesita razones para subirle el nivel, que lo mejor era cortarlo, no darles puerta. Yo seguí yendo un par de veces más para asegurarme, y en cuestión de días, mi cuerpo volvió a ser mío. Me regresó el apetito, me regresó la energía, los mareos bajaron, las noches se hicieron más tranquilas. Yo me quedé con una conclusión que no me gustó aceptar. Esa ex esposa no solo me odió, me quiso destruir. Y el mechón de cabello no fue un accidente del pleito, fue la herramienta. Nunca volví a aceptar un trabajo donde hubiera ex esposa, esposa o celos como objetivo. Si un cliente me dice, es para darle en la cara, yo no voy. Si me piden que me exhiba frente a alguien, yo no voy. Porque esa noche entendí que hay odios que no se quedan en palabras. El empresario nunca me buscó para disculparse. Para él fue un pago y ya. Para mí fue un antes y un después. Yo trabajo por agencia como acompañante VIP. No es como la calle. Aquí todo es más fino por fuera. Pero por dentro, las reglas son igual o más duras. Hay contratos, hay traslados, hay clientes que piden discreción extrema y sobre todo, hay protocolos de seguridad. Casi siempre nos llevan y nos recogen. Si el servicio es fuera de la ciudad o en un lugar aislado, va seguridad con nosotras. No se meten, no estorban, pero están cerca. Es parte del negocio. Nos cuidan porque somos inversión, así de frío. Esa vez nos llamaron para un servicio en una cabaña de lujo. No era un hotel, no era un depa. Era cabaña, carretera, bosque, de esas que salen en fotos perfectas, con ventanales y madera bonita. Nos dijeron que era un cliente importante, de los que pagan bien y piden que todo sea discreto. A mí me asignaron, y también a una compañera, Yasmín. Y con nosotras iba otra chica que era cercana a Yasmín, una morra tranquila, nueva en ese tipo de salidas, pero ya cotizada por la agencia. La voy a llamar Sophie. Nosotras tres ya nos conocíamos lo suficiente para entendernos con miradas. Sabíamos cómo movernos sin hacer preguntas de más. En ese ambiente, preguntar de más te mete en problemas. Si la agencia te dice vas, tú vas y cumples. Si algo te late raro, te vas en silencio cuando puedas. Nos recogieron en un punto acordado. Una camioneta negra, vidrios polarizados, chofer serio. Atrás iba la seguridad. No voy a describir armas ni nada, pero sí se notaba que no era un primo. Era gente que sabe a qué va. Discretos, atentos, cero plática, ojos en todo. El camino fue largo. En la ciudad todavía hay luz, puestos, movimiento. Pero conforme te vas metiendo, todo cambia. Se vuelve carretera, curvas, árboles, silencio. A mí esos caminos siempre me ponen alerta, porque ahí
Si pasa algo, no hay a quien gritarle. No hay testigos, no hay cámaras, no hay nada. Solo tú y lo que traigas. Llegamos al complejo de cabañas ya de noche. Y cuando digo complejo, no me refiero a un hotel grande. Era como un conjunto privado, con portón, con guardia en la entrada y varias cabañas repartidas. La nuestra se veía de lujo. Madera bien cuidada, luces cálidas, ventanales enormes. Por fuera era bonito, de esos lugares que te dan ganas de tomar fotos aunque no vayas a vacacionar. Lo raro fue lo primero que noté del recibimiento. Normalmente, cuando el cliente es de nivel, lo sientes desde el primer momento. No por presumir, por detalles, cómo hablan, cómo se mueven, cómo está montado el lugar, quién abre la puerta. Aquí no. Aquí nos recibió un hombre con ropa sencilla, como de cuidador o encargado, y otro más que parecía su ayudante. No se veían como gente del nivel de la cabaña. No traían esa vibra de lujo, traían vibra de estamos aquí porque nos tocó. Yo pensé, tal vez es renta. Tal vez el cliente rentó el lugar para pasar desapercibido. Eso pasa. Hay gente con dinero que prefiere rentar lejos para no ser visto. Hasta ahí, aceptable. Nos pasaron directo. Nos dijeron que el cliente estaba adentro, que quería privacidad y que no le gustaba el ruido. La seguridad se quedó afuera, como siempre, en la camioneta o cerca de la entrada. No iban a entrar. Ese era el acuerdo. Entramos las tres. El interior estaba impecable. Sala grande, cocina bonita, chimenea, olor a madera y ese silencio que se siente caro. El cliente estaba sentado, tranquilo, como si el lugar fuera suyo de toda la vida. No voy a describirlo como si fuera monstruo ni nada. Era un hombre mayor, de esos que hablan con calma, con voz segura, como quien está acostumbrado a mandar sin gritar. Tenía dos cuidadores cerca, los mismos que nos habían recibido, pero se mantenían a distancia. El cliente fue claro. Quería compañía, quería plática, quería que el ambiente se sintiera normal. No estaba buscando espectáculo ni nada raro. Eso, para nosotras, era lo mejor que podía pasar. Trabajo tranquilo. La noche avanzó con esa normalidad falsa que tienen estos servicios. Sonrisas, conversación ligera, una copa para no parecer seca, cuidar cada palabra. Yo y Yasmín ya traíamos el modo automático. Sophie al principio estaba un poquito nerviosa, pero se acomodó. En un momento, el cliente dijo que iba a bañarse. Se levantó con calma y se fue al cuarto principal. Nosotras nos quedamos en la sala, esperando instrucciones o el final del servicio. Los cuidadores también se movieron, como si se apartaran para dar privacidad. No se fueron, pero se distrajeron con algo afuera, en el porche. Y la seguridad de la agencia seguía afuera, sin meterse. Ahí fue cuando Sophie soltó algo que, en otro contexto, sería inocente. Está bien bonito para fotos, ¿no? Yasmín se rió bajito. Yo también lo pensé, pero no lo dije. Porque una cosa es pensar qué bonito lugar y otra es olvidar dónde estás. Sophie señaló hacia atrás, hacia una puerta corrediza de vidrio que daba a una terraza. Desde ahí se veía que el terreno seguía, y más atrás se alcanzaban a distinguir otras cabañas pequeñas, como una especie de vecindad acomodada entre árboles, todas parecidas, alineadas en un caminito. A mí me dio curiosidad porque no lo había visto al llegar. Desde el frente la cabaña se veía sola, pero por atrás había más. Yasmín dijo que ni se acercaran, que no era buena idea. Sophie insistió, no por necedad mala, por emoción. Dijo que nadie se iba a enterar, que solo era salir un minuto, tomarse 2 fotos y regresar.
Yo, por mensa, pensé, si es rápido no pasa nada. Y eso fue el inicio del error. Abrimos la puerta corrediza con cuidado y salimos. El aire estaba helado. Olía a bosque húmedo. Se escuchaba nada, solo el viento y algún insecto. Caminamos hacia donde estaban las otras cabañas, siguiendo un sendero corto. Eran cabañitas pequeñas, bonitas por fuera, con madera oscura, ventanas cerradas con cortinas gruesas y puertas que se veían reforzadas, como si fueran bodegas. Eso me llamó la atención. En un lugar turístico, las puertas no suelen verse así, tan pesadas. Sophie estaba emocionada. Se tomó una foto en el camino. Yasmín le dijo que no se clavara. Yo volteé a ver hacia la cabaña principal por instinto, para asegurarme de que nadie nos viera. Los cuidadores seguían afuera, pero no se asomaban hacia atrás. Y el cliente seguía en el baño. Fue entonces cuando escuchamos el primer golpe. No venía de la cabaña principal, venía de una de esas cabañas pequeñas. Tocaron la puerta, pero no como toc toc. Fue un golpeteo desesperado, fuerte, repetido, como si alguien quisiera tumbarla desde adentro. Las tres nos quedamos quietas. Sophie se rió nerviosa, como pensando que era alguien jugando. Yasmín me miró con los ojos abiertos, ya seria. Volvieron a tocar, más fuerte. Y después escuchamos una voz ahogada, pero no clara, como si la puerta fuera muy gruesa o como si hubiera algo tapando el sonido. Yo sentí que se me erizó la piel. Me acerqué un paso y luego me detuve. No quería acercarme demasiado. ¿Hay alguien ahí?, preguntó Sophie sin pensar. Yo le agarré el brazo y le dije que se callara. No porque yo supiera qué estaba pasando, sino porque en ese momento entendí algo. Esas cabañas no estaban hechas para turistas. Estaban hechas para que nadie escuchara lo de adentro. Y justo cuando nos íbamos a dar la vuelta para regresar, escuchamos otro golpe, en otra cabaña, y luego otro, y luego de pronto, gritos. No un grito, varios, en diferentes puntos, como si en más de una cabaña hubiera gente pidiendo ayuda al mismo tiempo. Las ventanas estaban cerradas, no se veía nada. Las puertas se veían con candados y barras. Era una vecindad silenciosa por fuera, pero por dentro sonaba como si hubiera un problema grande. Sophie se quedó pálida. Yasmín se llevó la mano a la boca, pero no gritó. Yo sentí que mi estómago se hundía, porque lo que sea que estaba pasando ahí no era algo en lo que tú te metes y sales como si nada. Yasmín me jaló del brazo. «Vámonos», me dijo, con una voz que no le conocía. Y en ese instante, los golpes se hicieron más intensos, como si supieran que alguien estaba afuera. En cuanto Yasmín me jaló, yo reaccioné. Agarré a Sophie del brazo y nos regresamos por el sendero como pudimos, sin correr a lo loco para no caernos, pero sí rápido, con el cuerpo tieso. Detrás de nosotras seguían los golpes. Ya no eran uno o dos, eran varios. Como si en esas cabañas pequeñas hubiera más de una persona desesperada al mismo tiempo. Y los gritos, aunque no se entendían bien, se escuchaban lo suficiente para que se te metieran directo al estómago. Sophie volteó una vez, como queriendo ver por una ventana, como queriendo confirmar si era real. Yasmín le gritó bajito que no volteara, que siguiera caminando. Yo también sentí ese impulso tonto de asomarme, pero el miedo me lo apagó. En un lugar así, si te asomas y alguien te ve, ya no eres visitante, ya eres testigo. Llegamos a la terraza de la cabaña principal y cerramos la puerta corrediza con cuidado, intentando que no sonara. En ese instante me cayó otra cosa.
El silencio del interior se sentía falso, como si adentro estuviéramos en una burbuja que no debía tocar lo de afuera. Yo escuchaba el agua del baño correr a lo lejos. El cliente seguía sin saber nada, y esa normalidad, comparada con los gritos de atrás, me dio escalofríos. Sophie empezó a no hablar atropellada, con la voz temblando. Decía que escuchó ayuda, que escuchó "sáquenme", que eso no era normal. Yasmín le tapó la boca con la mano un segundo, no para lastimarla, para que se calmara. Le dijo que respirara, que se controlara, que ahí no podíamos hacer nada sin meternos en un hoyo. Yo estaba igual por dentro, pero me obligué a pensar rápido. Si el cliente salía del baño y nos veía alteradas, íbamos a levantar sospecha. Y si levantábamos sospecha, la seguridad de la agencia podía terminar metida. Y si la seguridad se metía, ya no era un susto, ya era un problema grande con gente grande. En ese tipo de servicios, lo peor que puedes hacer es acusar sin pruebas, porque no estás en un hotel con un gerente normal y un botón de emergencia. Estás en una propiedad aislada, con cuidadores que no sabes quiénes son y con un cliente que claramente no está ahí por casualidad. Yasmín nos miró a las dos y dijo con voz seca: "No vimos nada, no escuchamos nada. ¿Entendieron?". Sophie la miró con coraje y miedo, como si le estuviera diciendo que se tragara algo imperdonable. Pero luego Sophie volvió a ponerse pálida, porque ella también entendía el riesgo. En ese momento, los cuidadores se asomaron por la entrada principal. Uno preguntó si todo bien. Nos vio la cara. Yo sentí que el corazón se me subía a la garganta. "Sí", dijo Yasmín, demasiado rápido. "Solo nos sentimos raras. El aire está pesado". El cuidador la miró con sospecha, como midiendo si le estaban mintiendo. Sophie bajó la vista, tratando de que no se le notara el temblor. Yo me obligué a respirar lento y asentí como si nada. "No salgan", dijo el cuidador, corto. "Espérense aquí". Eso me confirmó que no debimos haber salido. A los minutos, el cliente salió del baño, como si la vida fuera normal. Traía bata o toalla, el cabello mojado, tranquilo. Sonrió y preguntó si todo estaba bien. Yasmín le respondió con la sonrisa profesional, esa sonrisa que te sale aunque estés por vomitar del miedo. Sophie también fingió, pero se le notaba lo forzado. Yo hice lo que siempre haces cuando no quieres llamar la atención. Me pegué al papel. Platiqué lo mínimo, asentí, me reí cuando tocaba. Mi mente, mientras tanto, estaba atrás, en esas cabañas, preguntándose qué demonios eran esos golpes. El servicio terminó sin escándalo. El cliente pagó como estaba acordado. Los cuidadores se mantuvieron cerca, atentos, como si nada hubiera pasado. Ninguno mencionó la parte de atrás. Nadie hizo preguntas. Eso fue lo más inquietante. O no lo escuchaban, o lo escuchaban y les daba igual. Cuando salimos, la seguridad de la agencia nos esperaba. Uno de los guardias nos vio la cara y preguntó qué pasó. Sophie estaba a nada de soltar todo. Se le veía en la boca, en los ojos. Yasmín le apretó la mano por debajo, como diciendo, "Ni se te ocurra". "Todo bien", dijo Yasmín. "Solo fue una experiencia incómoda. Ya vámonos". Nos subimos a la camioneta. En cuanto cerraron la puerta, Sophie empezó a llorar bajito, sin hacer ruido, como tratando de no romperse. Yo me quedé mirando por la ventana, viendo cómo el bosque se tragaba la luz del lugar. En el camino, nadie habló al principio. Es raro, porque nosotras siempre platicamos para bajar tensión. Esa vez no. Esa vez el silencio era protección.
Porque cuando dices algo en voz alta, lo vuelves real. Y cuando lo vuelves real, ya no puedes fingir que no pasó. Ya cerca de la ciudad, uno de los guardias, uno con el que ya habíamos trabajado antes, el más humano, se dio cuenta de que algo no cuadraba. Nos preguntó bajito, sin presión, si había pasado algo atrás. Yasmín dudó. Sophie lo miró con ojos rojos. Yo me quedé callada. Al final, Yasmín le dijo lo mínimo, que había unas cabañas atrás, que escuchamos golpes y gritos, que nos fuimos de inmediato, que no sabíamos qué era y que no queríamos problemas. El guardia no se sorprendió. Eso fue lo que me rompió. Solo apretó la mandíbula y dijo: hicieron bien en no meterse. Sophie le preguntó por qué, con la voz temblando. El guardia tardó un momento y luego dijo algo que a mí se me quedó clavado. Porque ya pasó antes. Una chica quiso hacer lo correcto. Le dijo a alguien del equipo del cliente que había visto algo raro. Al poco tiempo la sacaron de la agencia. Y después, nadie volvió a saber de ella. No lo dijo con drama. Lo dijo como advertencia, como si fuera una regla del mundo. Sophie se quedó blanca. Yo sentí que me ardían los ojos. Pero no lloré. Me dio coraje, me dio asco, me dio miedo. Todo junto. Esa noche, ya en casa, ninguna de las tres pudo dormir bien. Al día siguiente nos vimos para hablar, pero hablamos con cuidado. Sin mensajes largos, sin audios. Cara a cara y en lugares con gente. Decidimos una cosa: no volver a aceptar servicios en cabañas aisladas, no por capricho, sino por supervivencia. Si era bosque, si era propiedad privada, si era puerta corrediza hacia atrás, no. Y también decidimos otra: no hablar de eso con nadie fuera de nosotras. Porque en este ambiente la gente escucha, y lo que dices puede llegar a oídos equivocados. Y en cuanto llega, ya no controlas el resto. Yo no sé qué había en esas cabañas. No puedo afirmarlo. Pero los golpes y los gritos no se me olvidan. No eran de alguien festejando, no eran de alguien jugando. Eran desesperación real. Yo empecé trabajando en la calle, de noche, como muchas, por necesidad. Y con el tiempo aprendí dos cosas: que la inseguridad no se negocia y que la gente se acostumbra a verte como si fueras un objeto. Hubo un punto en el que me cansé de vivir con ese riesgo encima. No fue de un día para otro. Fue por acumulación, miradas, sustos, historias de otras chicas y ese miedo constante de que un error te cueste demasiado. Por eso me cambié a lo digital. No lo vendo como fantasía. No es fácil. Es trabajo, es disciplina, es aguantar gente rara por mensajes, es estar frente a una cámara con la sonrisa puesta aunque estés cansada. Pero tenía una ventaja enorme. No había encuentros, no había traslados. Yo estaba en mi casa, con mis horarios, con mi control. Me sentía más segura. Con el tiempo me fue bien. Me organicé, hice mi espacio, compré equipo, mejoré la iluminación y empecé a crecer con clientes fijos. Algunos pagaban una vez y se iban. Otros se quedaban meses. Yo aprendí a tratarlos como lo que son, clientes, sin confundir, sin involucrarme. Había uno que destacaba, no por lo que pedía, sino por lo constante. Cada 30 días, sin fallar, pagaba la suscripción más alta. Y aparte hacía donaciones. No escribía mucho. No era grosero. No era de los que te mandan cosas desagradables. Era correcto, hasta amable. Con el tiempo, como pasa, empecé a ubicarlo como el top.
el que sostiene. Yo lo veía como un usuario más, pero de los buenos. Y esa fue mi primera falla. Cuando alguien te sostiene, te confías. Un mes me escribió diferente. Me pidió mi contacto directo, mi número, para hablar por llamada. Me dijo que no quería nada raro, que solo quería platicar bien, sin estar escribiendo por la plataforma. Yo dudé, porque una regla básica en esto es no sacar a la gente de la plataforma. Ahí tienes filtros, bloqueos, soporte. Afuera estás sola. Pero él llevaba meses. No era un desconocido de un día. Yo ya había hablado con él 1000 veces por chat. Ya conocía su tono, sus horarios, sus formas. Y la verdad, yo estaba cómoda con él. Me pareció alguien seguro. Le di mi número. Ese fue el peor error. Al principio todo fue normal. Llamadas cortas, plática ligera. Me decía que le gustaba mi forma de hablar, que le caía bien, que conmigo se sentía tranquilo. Yo lo manejaba como cliente, sin ponerme personal. Si me preguntaba algo, yo respondía general. Si me quería sacar detalles, yo cambiaba el tema. Duró así 1 o 2 semanas. Luego cambió. No fue un cambio brusco de insultos, fue peor. Fue un cambio de confianza. Empezó a hablarme como si fuera dueño de mi tiempo. Me marcaba a horas raras. Si yo no contestaba, insistía. Si yo le decía que estaba ocupada, preguntaba con quién. Empezó a hacer preguntas que no venían al caso. Si vivía sola, si salía mucho, si quién me visitaba. Yo le ponía límites. Pero él los empujaba con la voz calmada, como si fuera un juego. Yo empecé a sentir esa incomodidad que te avisa que alguien ya no te está viendo como cliente. Un día me soltó una pregunta que me dejó alerta. ¿Tú vives por donde hay un Oxxo grande y una farmacia en la esquina? Yo me quedé fría, porque esa descripción se parecía demasiado a una zona cerca de mi casa. Yo le dije que no diera por hecho. Él se rió, como si yo estuviera jugando. Yo corté la llamada y lo bloqueé un rato por impulso. Pero al día siguiente me escribió desde otro número. Me pidió perdón, me dijo que se había emocionado, que solo quería conocerme bien, que no lo tomara a mal. Yo, por trabajo, por costumbre, he aprendido a no engancharme con el enojo. Lo desbloqueé, pero con distancia. Y ahí fue cuando se volvió realmente aterrador. Una tarde yo salí rápido al mandado. No me arreglé, no me produje, nada. Chamarra, pelo recogido, cubrebocas porque así salgo a veces. Fui, compré, regresé. No hice nada especial. Esa misma noche me escribió: "Te vi hoy". Yo sentí que el cuerpo se me apretó. Le contesté con un ¿de qué hablas? Como si fuera broma, porque mi mente todavía quería creer que era broma. Él respondió con detalles. Ibas con chamarra oscura, el cabello recogido y traías una bolsa clara. Se me fue el aire. No era adivinanza. No era seguro andabas así. Era descripción y era real. Le marqué por primera vez con coraje. Le dije que qué estaba haciendo, que eso no estaba bien, que él no tenía derecho a seguirme. Él no se alteró. Se escuchaba tranquilo, como si yo fuera la exagerada. No te enojes, me dijo. Solo quería verte en persona. Ya sé dónde vives. Esa frase me dejó muda. Colgué. Me asomé por la ventana sin pensar y vi algo que me remató. A lo lejos, en la esquina, había un carro blanco estacionado donde normalmente no se estacionan. No pude ver quién iba adentro, solo vi el carro. Me quedé mirando fijo. Después de 1 minuto el carro arrancó y se fue, como si nada. Ahí entendí que ya no era un usuario, ya no era un cliente top.
Era alguien que se metió a mi vida real. Esa noche no dormí. Dejé las luces prendidas, revisé puertas, revisé ventanas. Me senté con el celular en la mano, viendo el historial de llamadas, pensando en lo estúpida que fui al darle mi número. Y mientras yo pensaba eso, me llegó un último mensaje de ese número. No hagas nada. Solo quiero que me des una oportunidad. Después de ese mensaje, mi primera reacción fue ir directo a la policía. Pero antes de moverme hice lo único sensato. Llamé a mi familia y a 2 amigas de confianza. No para meterles miedo, sino para que supieran que si algo raro pasaba, no era casualidad. Les dije que no contestaran mensajes extraños, que si les llegaba algo con mi nombre, lo ignoraran. Y les pedí que esa noche no me dejaran sola, aunque fuera por llamada. Yo quería creer que con bloquearlo y ya se acababa. No se acabó. Al día siguiente empezaron cosas raras en mi teléfono. No era se me trabó la app. Era que me llegaban notificaciones de intentos de acceso, correos diciendo alguien quiso entrar a tu cuenta, mensajes de código de verificación que yo no pedía, cambios de sesión, cosas que te ponen el estómago helado porque no se sienten como error, se sienten como alguien empujando puertas a la fuerza. Yo cambié contraseñas, puse doble verificación, revisé mis correos. Traté de cerrar sesiones desde todos los dispositivos. Todo eso lo hice con manos temblorosas, pero lo hice. Y aún así, esa misma semana me desperté con lo peor. Ya no podía entrar a mis cuentas principales, ni correo, ni redes, ni algunas plataformas que yo usaba para trabajar. Me pedían verificación, pero el código ya no me llegaba a mí. Me di cuenta de lo obvio. El número que yo le di era llave. No por magia, por sistema. Si alguien tiene acceso a tu número o logra engancharlo a algo, te puede tumbar el resto. Y yo le había dado ese puente. Ese día me fui corriendo a una tienda de telefonía y compré un chip nuevo. Cambié número. Avisé a mi familia de inmediato. Este es el bueno, el otro ignórenlo. Traté de recuperar cuentas con soporte, con procesos largos, con correos alternos. Me pasé horas en eso, como loca, porque ahí estaba mi trabajo y mi vida. Yo pensé que cambiar chip iba a cortar todo. Me duró el alivio unas horas. Esa misma noche me llegó un mensaje al número nuevo. Yo me quedé helada viendo la pantalla. ¿Cómo lo obtuvo? Yo no se lo di a nadie. Solo lo tenían 2 personas. Nadie más. Y aún así, ahí estaba el mensaje, corto y seco. Te dije que no hicieras nada. Sentí que me iba a desmayar. Me sudaron las manos. Me dieron ganas de vomitar. Bloqueé ese número. En menos de 10 minutos, otro mensaje desde otro. Ya vi que cambiaste chip. No era una amenaza directa, pero era control. Era alguien diciéndome, puedes moverte, pero yo voy contigo. Y luego vinieron las fotos. No fotos de internet, no fotos que yo hubiera subido. Fotos desde el ángulo de mis cámaras de seguridad dentro de mi casa. Una foto mía en la sala, sentada con el celular. Otra de mi cuarto, de noche. Otra del pasillo. No venían con texto largo. Venían como prueba, como para que yo entendiera que ya no era solo un tipo que me siguió una vez. Era alguien que se había metido a mi sistema. Ahí me quebré. Me encerré en el baño y lloré en silencio. No por drama, por impotencia. Porque yo había invertido en cámaras para sentirme segura. Y ahora era como si las cámaras trabajaran para él. Cuando salí, me senté con mi amiga por llamada y le dije todo. Ella me escuchó sin interrumpir y me dijo algo clave. Si te está mandando pruebas, también te está dejando evidencia. No borres nada. Guarda todo. Hicimos eso. Empecé a guardar capturas de pantalla con fecha y hora.
Guardé los mensajes, guardé los correos de accesos, guardé las fotos que me mandaba. Armé una carpeta. Porque si yo iba a pedir ayuda formal, necesitaba un paquete completo, no una historia suelta. Los mensajes subieron de nivel, no en groserías, en información. Me mandó mi nombre completo. Me mandó datos personales sin enumerarlos, como presumiendo que los tenía. Me dijo que sabía dónde vivía, qué carro pasaba por mi calle, a qué hora salía al mandado. Y luego vino el chantaje, que si no le daba una oportunidad, iba a publicar cosas, iba a mover información, iba a destruir mi trabajo. Ahí entendí que esto no era coqueteo, era posesión. Yo no le contesté con insultos, le contesté con cabeza fría, porque ya estaba en modo supervivencia. Le dije que se calmara, que hablaran, que no hiciera locuras. No porque yo quisiera hablar con él, sino porque necesitaba tiempo. Tiempo para juntar pruebas, tiempo para que se confiara, tiempo para que cometiera un error. Mi amiga me ayudó a armar un plan simple. Nunca estar sola cuando hablara con él. No prometer cosas explícitas, no provocarlo y buscar una manera de coordinar ayuda sin que él se diera cuenta. Yo tenía una forma de comunicarme con una amiga por un canal alterno, una especie de señal que habíamos usado antes para emergencias. No voy a dar detalles técnicos ni tácticos, solo diré que era un método fuera de mi número principal. Y por ahí le dije todo. Este tipo me tiene controlada, está dentro de mis cuentas, me manda fotos de mis cámaras, necesito apoyo. Mi amiga reaccionó rápido. Me dijo que no moviera nada de la casa sin antes documentarlo, que no apagara las cámaras todavía, porque apagar era darle control total del antes y después. Me dijo que si podía, grabara en video desde otro dispositivo el hecho de que las imágenes venían de mis propias cámaras. Todo eso lo hicimos con calma, sin impulsos. Mientras tanto, yo seguí hablando con él como si fuera a ceder. Le dije que estaba asustada, que no quería problemas, que solo necesitaba que dejara de amenazarme. Le dije que podíamos vernos en un lugar público, que yo quería arreglarlo. Él empezó a soltarse. Se notaba que le gustaba sentir que me tenía. Un día me escribió: "Por fin entendiste, solo eres mía". Esa frase me dio asco, pero también me sirvió, porque era otra pieza de evidencia de su intención. Con todo reunido, pedimos ayuda formal con un enfoque distinto. Ya no era un usuario raro. Era un caso de hostigamiento digital con invasión a cuentas y vigilancia. Yo llevé capturas, fotos, registros de acceso, fechas y un relato ordenado. No fui llorando, fui clara. Dije: esto está pasando. Aquí están las pruebas, aquí está la línea de tiempo. Con eso, sí me tomaron en serio. El resto no fue rápido ni limpio. Fue papeleo. Cambios de contraseñas con soporte, recuperar correos, revisar dispositivos, cerrar sesiones. Fue cansado. Hubo días que pensé que no iba a recuperar nada. Pero el punto es que, con pruebas, con seguimiento y con presión correcta, el tipo fue identificado y tuvo consecuencias legales. No digo años ni cosas así porque no me interesa el número. Me interesa que paró. Cuando por fin recuperé el control de mis cuentas, lo primero que hice fue apagar todo lo que pudiera ser puerta. Cámaras, accesos compartidos, números viejos, correos ligados. Cambié rutinas, cambié horarios, bajé el perfil. Dejé de contestar cliente stop como si fueran amigos. Aprendí a la mala que la confianza en Internet también te cuesta. Aún así, yo no me quedé tranquila. Me mudé, no de un día para otro, pero me mudé.
porque aunque él estuviera lejos, yo ya no podía dormir en la casa donde me mandó fotos de mi propia sala. Ese lugar se me quedó contaminado, y yo preferí empezar de cero antes de vivir con el miedo pegado a las paredes. Hoy sigo trabajando, pero con reglas nuevas. Nunca doy mi número. Nunca salgo de la plataforma con nadie. Si alguien insiste, lo bloqueo. Si alguien pregunta cosas personales, lo corto. Si un suscriptor se cree novio, lo corto. Y mis cámaras, ahora, no las tengo por confianza ciega. Las tengo con controles que yo reviso y que nadie más toca. Lo más terrorífico no fue perder una contraseña. Fue entender que yo abrí la puerta con mi propia mano cuando le di mi número.